quiero hacer algunas reflexiones sobre la evangelización. Y quiero partir de una premisa. Quiero partir de la idea de que todos los que estamos aquí y aquellos que escucharán lo que voy a compartir, tenemos en nuestro corazón el deseo de obedecer el mandato del Señor de ir y predicar el Evangelio a toda criatura. Es decir, voy a partir de ahí. Voy a pensar que todo el mundo tenemos ese sentimiento. Una de las cosas que me gustaría mencionar o definir es un poco la necesidad de la evangelización con una serie de frases. La primera es indicar que la evangelización no es una opción, es un mandamiento. Y es una misión dada por el Señor a su pueblo que se obedece o no se obedece. Que evangelizar no es algo del pasado, de los principios de la Iglesia. A veces, cuando pensamos en los principios de la Iglesia, en los que salíamos a evangelizar cada fin de semana y hacíamos cantidad de cosas, pensamos que eso era lo propio de esa época. Pero hermanos, es la esencia del presente de vida de la Iglesia hoy. No es de entonces, es para siempre. Evangelizar es algo urgente. Es entender que hay gente que morirá sin tener un encuentro personal con Cristo si no les mostramos el camino. Y evangelizar no es cómodo. Requiere esfuerzo, tiempo y sacrificio, pero es posible. Se puede evangelizar. No nos podemos, hermanos, engañar con esa sensación que muchas veces tenemos de que la evangelización no produce nada. La Biblia dice, en toda labor hay fruto. Y nosotros tenemos que ser conscientes que a veces echamos la semilla y florece cuando Dios da el crecimiento, no cuando nosotros esperamos que crezca. Bien, yo presupongo que todos los que estáis aquí y los que escucharán estas reflexiones, conocemos de sobra que una buena parte del ministerio de Jesús se desarrolló en los alrededores del mar de Galilea, por lo que el argot marinero, es decir, la forma de hablar de los marineros, está presente en muchos de los pasajes del Evangelio. Y me gustaría que pudiéramos leer un pasaje en el Evangelio de Lucas, capítulo 5, del 1 al 11, porque es un pasaje que a mí me dice mucho en cuanto a la evangelización y que espero que a vosotros también os pueda decir algo en esta mañana. Lucas 5, 1 al 11. Cuando lo tengáis, lo leemos. ¿Tenéis ya? Dice así: aconteció que, mientras las multitudes se agolpaban sobre él y escuchaban la palabra de Dios, Jesús estaba de pie junto al lago de Genesaret y vio dos barcas que estaban a la orilla del lago. Los pescadores habían salido de ellas y estaban lavando sus redes. Al entrar él en una de las barcas, la cual pertenecía a Simón, pidió a éste que la apartase de tierra un poco. Luego se sentó y enseñaba a las multitudes desde la barca. Cuando acabó de hablarles, dijo a Simón: boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Simón le respondió y le dijo: Maestro, toda la noche hemos trabajado duro y no hemos pescado nada, pero por tu palabra echaré la red. Cuando lo hicieron, atraparon una gran cantidad de peces y sus redes se rompían. Hicieron señas a sus compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles. Ellos vinieron y llenaron ambas barcas de manera que se hundían,
Y Simón Pedro, al verlo, cayó de rodillas ante Jesús, exclamando: «Apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador». Por la pesca que habían logrado, el temor se apoderó de Pedro y de todos los que estaban con él, y de igual manera de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran socios de Simón. Entonces Jesús dijo a Simón: «No temas, de aquí en adelante estarás pescando hombres». Después de sacar las barcas a tierra, lo dejaron todo y le siguieron. Ahora después hablaremos un poco acerca de este pasaje, pero a mí me gustaría que primero entendiésemos, hermanos, que el mensaje de Cristo es el mismo hoy que fue en el principio. Es un mensaje inmutable. Yo lo he definido de la siguiente forma. Aunque el mensaje cristocéntrico que debemos proclamar no haya cambiado en los 20 siglos que tiene de existencia, la pregunta que nos tenemos que hacer es si lo estamos sabiendo transmitir a las generaciones que componen la sociedad con la que convivimos. Esa es la pregunta. El mensaje sigue siendo el mismo, pero esto nos lleva a la primera reflexión, que es la necesidad de la adecuación del mensaje a la época en la que vivimos. Dejando muy claro, hermanos, que el mensaje de la salvación de Cristo no se puede rebajar para contentar a nadie, hemos de considerar que la manera de presentarlo sí precisa adecuarse a la forma que los no creyentes son capaces de entender. Es decir, nosotros tenemos que dar un mensaje comprensible, claro, cercano. La adecuación a nuestro tiempo no implica una contemporización ciega con los parámetros que nuestra sociedad marca hoy como deseables o válidos, sino una búsqueda de aquellos medios y formas por los que podamos hacer más accesible a quien aún no ha aceptado a Cristo como su Señor el mensaje de esperanza que queremos transmitirle. Es decir, no tenemos que cambiar el mensaje. Hermanos, no podemos ni disfrazarlo, ni siquiera convertirlo en un elemento de distracción o de complacencia para la gente. El mensaje de Cristo a veces, hermanos, es duro. Implica compromiso. Es serio. Y nosotros no podemos endulzar el mensaje para que la gente esté más contenta. El mensaje es el que es y es inalterable. Pero tenemos que adaptarlo a nuestro tiempo, adecuarlo a nuestros momentos y a la gente con la que nos ha tocado vivir. En la época neotestamentaria, el vehículo de la comunicación y de la proclamación del Evangelio era la voz. Hoy en día a esa voz se une la imagen y a la imagen se une la comunicación, hermanos, porque estamos en la época de la comunicación. Hoy lo que pasa aquí se puede saber a los 5 minutos en cualquier parte del mundo, simultáneamente. Vivimos vidas simultáneas en muchos aspectos, que con una rapidez asombrosa presenta lo mismo que está pasando aquí en otro lugar. Es decir, fijaos si han cambiado los tiempos. Pero muchos cristianos viven anclados todavía en el siglo I y quieren volver a la iglesia del primer siglo. Esta postura, volver a la iglesia del primer siglo, impide avanzar hacia el futuro. Porque, hermanos, hay creyentes que han idealizado de tal manera la iglesia primitiva que no les deja ver la realidad de su iglesia en este tiempo ni las posibilidades que tiene en nuestra generación. Es decir, si yo idealizo la iglesia primitiva
y pienso en lo bueno que sería vivir como vivió la iglesia primitiva. Hermano, la iglesia primitiva fue un laboratorio de ensayos. No se tenía nada claro. Se iban solucionando los problemas conforme iban surgiendo. Dios estaba con ellos. Y eso fue lo que salvó a la iglesia primitiva. Pero hay cantidad de cosas que nosotros podemos descubrir y que mucha gente hoy las idealiza y dice, si nosotros fuéramos como la iglesia primitiva. Es que Dios no quiere que tú seas como la iglesia primitiva. Dios quiere que tú seas como la iglesia del siglo XXI. Dios te ha llamado a otra cosa. Hay principios de aquella época que nos van a valer igual hoy, porque el mensaje es inmutable, porque los principios son válidos. Pero hermano, las formas, las maneras, hay que adecuarlas, porque estamos con otras generaciones, estamos con otro tipo de personas. Un ejemplo, yo creo que lo ilustra muy bien. Yo me convertí hace ahora 49 años. Ya llovió, ¿eh? ¿Qué? Los que tú tienes, ¿no? Tu edad. Bueno, estaba tú naciendo cuando yo me estaba convirtiendo. Yo he visto todos los formatos en los que se ha hecho la película Jesús. Desde el Super 8, aquel escandaloso que sonaba como un clic, 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 con la maquinaria que se proyectaba sobre una sábana o un pantallón gigantesco. Después vinieron los vídeos beta, primero los beta, y se sacó la película Jesús en los vídeos beta. Pero muy pronto llegaron los VHS y se sustituyó el vídeo beta por el vídeo VHS. Después de eso vino el CD-ROM, después el DVD y ahora está el Blu-ray, que se llama. ¿Sabéis una cosa? La sociedad, la industria, el mundo se ha ido adaptando en cada tiempo a lo que mejor daba la imagen de lo que se quería transmitir. Pero el mensaje era el mismo. El fondo de la película, el mensaje que se transmitía era igual. En cambio, la iglesia muchas veces no ha hecho eso. No se ha adaptado, no se adecua a lo que es la realidad del momento. No adecuamos tampoco, hermanos, nuestro lenguaje al de la sociedad. Pablo decía en 1 Corintios capítulo 9 que él había aprendido la capacidad de adaptarse y adecuar su lenguaje al grupo de sus oyentes con una única finalidad: llevarlos a Cristo. Dice, lo único que me importa es llevarlos a Cristo. A los griegos les hablo como griegos. A los judíos les hablo como judíos. A los romanos les hablo como romanos. Es decir, su planteamiento, hermanos, era, es decir, yo tengo que llevarles el mensaje a esta gente en la forma en la que ellos lo puedan comprender. Y una pregunta que yo me hago, ¿no? Y que yo creo que nos podemos hacer todos. ¿Es nuestra jerga religiosa una ayuda o un impedimento para llegar a los que aún no conocen a Cristo? No sé si todo el mundo entiende lo que es ese sentido de jerga religiosa. La jerga es el lenguaje propio de un grupo. Por ejemplo, los médicos tienen su jerga. Ellos tienen una cantidad de palabras que emplean técnicamente para hablar acerca de la medicina y de sus cosas. Los abogados tienen la suya, ¿no? Los evangélicos también tenemos la nuestra. Y a veces nuestra jerga
no la entiende aquel que no conoce a Dios. Es decir, nosotros le hablamos a una persona inconversa acerca de la propiciación, de la justificación, le hablamos a veces acerca de Abraham, de Noé, cuando la gente no tiene ni idea de que existieron personas que se llamaron Abraham, Noé, Josué, ni lo que hicieron. Pero nuestra jerga, nuestro idioma propio, el idioma propio de la iglesia, hermanos, lo empleamos para acercarnos a la gente. Y al final no se está llegando a la gente como se debiera. Creo que debemos normalizar el lenguaje con el que transmitimos el mensaje de las buenas nuevas. Bajarlo al nivel de la calle. Hacerlo comprensible como Jesús lo hizo durante su ministerio, empleando parábolas que la gente podía entender fácilmente. Hablando, hermanos, en un lenguaje menos religioso, más natural, siendo más normales. Porque la gente nos ve como raros. La gente nos ve como un poquito raritos. Cuando nos conocen, luego dicen, pues no son tan raros. Pero en principio el ticket te lo ponen, la etiqueta te la ponen. Son un poquito raritos. Escuché una entrevista que se le hacía a un cristiano experto que tiene un amplio ministerio entre profesionales en su país. Y me sorprendió, hermanos, que él contaba que después de 3 años de estar trabajando con un puñado de compañeros, no había conseguido llegar al corazón de ninguno de ellos. Y uno de ellos se atrevió a decirle que los términos que él empleaba en su conversación normal estaban casi siempre relacionados con ganar, conquistar, vencer, salvar, alcanzar, y aún los que estamos utilizando hacia adentro. Porque hay un lenguaje, hermanos, que nos puede valer hacia adentro, pero que no vale hacia afuera. Nosotros hoy vamos a hablar acerca de redes, de barcas, pero para la gente de la calle eso no tiene mucho sentido. Lo que nos vale para adentro no tiene por qué ser útil para afuera. El lenguaje, hermanos, tiene que adaptarse porque los términos pueden crear una confusión. ¿Sabéis? A este hombre le dijeron sus amigos, porque él era una persona, hermano, querida dentro de su trabajo, pero no llegaba al corazón de la gente. Y uno de ellos se atrevió a decirle, mira, el sentimiento que tenemos todos, y lo hemos comentado, es que para ti nosotros somos un objeto a conquistar, un trofeo que ganar. Y no queremos eso. Queremos ser amigos tuyos. Te queremos a ti. Y hermanos, aquel hombre empezó a cambiar. Él trabajaba en el mundo de la publicidad y ellos le decían, no queremos que nos convenzas de una buena marca, por muy buena que sea. Te queremos a ti. Queremos tener tu amistad. Hermanos, ese hombre empezó a cambiar su terminología. Empezó a hablarles más desde el corazón que desde la razón. Y poco a poco, un importante grupo de compañeros y amigos de estos fueron acercándose al Señor. Hoy en día
son una congregación con más de 5.000 personas profesionales, porque se cambió y se adecuó el lenguaje y la forma para llegar a la gente. Un segundo aspecto, estamos hablando de la adecuación, ¿eh? Un segundo aspecto es el descubrimiento del mensajero de nuestra propia incapacidad. En el pasaje que hemos leído, la respuesta de Pedro a Jesús es: Maestro, toda la noche hemos trabajado duro y no hemos pescado nada. Esta expresión, hermanos, expresa la frustración que en muchas ocasiones sufrimos aquellos que queremos ver nuevos nacimientos en nuestro medio. Señor, hemos trabajado mucho y no hemos pescado nada. Ese es el sentimiento de muchísimas iglesias y de muchísimos cristianos. Podríamos decir que hay un desencanto hacia la labor evangelizadora. Hay, hermanos, un desencanto hacia salir a evangelizar. Es el mismo sentir que tenía Isaías y que se encuentra en el capítulo 49, cuando él dice: pero yo dije, por demás me he afanado y sin provecho he consumido mis fuerzas. Pero gracias al Señor, el texto no termina ahí. Hay una declaración de confianza en para quién se trabaja y de dónde esperar nuestra recompensa. El texto completo dice: por demás me he afanado y sin provecho he consumido mis fuerzas. Sin embargo, mi causa está con el Señor y mi recompensa con mi Dios. Es decir, yo sé en quién espero y sé para quién trabajo. Eso es importante tenerlo claro. La declaración, hermanos, de Pedro es una declaración del sentimiento de desgaste de la falta de frutos. A veces se trabaja mucho y se cosecha muy poco. Y entonces nos frustramos, evidentemente. Pero, hermano, no nos podemos venir abajo. Tenemos que aprender que podemos avanzar y podemos cumplir la voluntad de Dios. El pasaje que hemos leído es un pasaje, hermanos, de victoria. Es un pasaje de mucha pesca. Es un pasaje con resultados. Pero hay algunos condicionantes que nosotros tenemos que entender. Lo primero, hay que buscar la dirección de Dios para ir al encuentro de los peces. En dos pasajes, en este que hemos leído en Lucas capítulo 5 y en Juan capítulo 21, los discípulos tenían el mismo problema. Estaban pescando donde no estaban los peces. En el pasaje que hemos leído, Jesús les dice: tenéis que iros mar adentro. El texto griego dice literalmente donde está hondo, porque las barcas estaban en la orilla y allí no estaban los peces. En el pasaje de Juan, capítulo 21, Jesús les dice: echad la red al lado derecho de la barca y allí hallaréis. Seguramente ellos estaban pescando por la izquierda. Y el Señor dice: que no es por ahí, que no es por ahí, que hay que echar las redes donde están los peces. Estaban intentando pescar donde no estaban los peces, pero si seguían las órdenes de Dios, la pesca vendría. Y así, hermanos,
alguien se entretuvo en contar 153 peces grandes, dice la palabra de Dios. Lo primero que tenemos que entender, hermanos, es que hay pesca de sobra. Pedro decía, Señor, hemos echado las redes, pero no hay peces. No hemos pescado nada. En cambio, hermanos, la buena noticia es que hay pesca. Y hay pesca de sobra. Tanta como para llenar más de una barca. Y tan abundante que nuestras redes pueden reventar del peso. Lo que sucede es que hay que pescar en el lugar adecuado. Vamos a ver. Tenemos que entender, hermanos, que los peces no están distribuidos por igual en el mar. Existen lo que se llaman los bancos de peces, ¿no? Es decir, y los bancos de peces son concentraciones de peces en determinados lugares. Vale. ¿Qué es lo que sucede si yo estoy intentando pescar donde no hay bancos de peces? Pues que saldré con mis redes como vacías. Eso es así de sencillo. ¿Eh? Uno se pregunta, ¿estamos echando las redes en los lugares en los que hay bancos de peces o echamos las redes sin ninguna dirección? Hace algún tiempo, haciendo un estudio con un grupo de responsables de organismos e iglesias de Málaga, yo hacía un análisis, porque me lo habían pedido, de cómo se han desplazado los centros de interés de la población desde la Alta Edad Media hasta nuestros días. Siglos atrás, el centro neurálgico de cualquier ciudad era la iglesia y el ayuntamiento, la casa de gobierno de la ciudad y la iglesia. Y a partir de ahí se iba extendiendo la ciudad. Todavía tú vas, por ejemplo, por Alemania, Suiza, y te encuentras como en pequeños pueblecitos, todavía el centro de la ciudad es la plaza del ayuntamiento y la iglesia. Lo habéis visto los que habéis viajado, ¿verdad? En la actualidad, la vida de nuestra sociedad se desarrolla en torno a los centros comerciales y a los centros de ocio. Es decir, se ha desplazado el interés o el lugar alrededor del cual la gente se reúne. El estilo de vida, hermanos, en el que estamos metidos hace que la mayoría de los peces que hay en nuestros mares, en nuestros alrededores, estén en lugares a los que nosotros no vamos a pescar. Yo digo, ¿no será hora de que nos replanteemos, tras buscar la dirección de Dios, enfocar nuestro esfuerzo evangelístico hacia los lugares donde sí hay peces? Cuando uno va llegando, por ejemplo, a Barcelona desde el avión, recuerdo una de las veces que estaba yendo para Barcelona a un congreso, el piloto, como se entra muy bajo por la ciudad, se entra desde el mar, nos empezó a indicar y nos dijo, ¿veis todas esas manchas que se están moviendo? Son bancos de peces. Y él dijo, fijaos cómo se desplazan. Y entonces tú veías desde el avión, veías en el agua, porque el día estaba muy claro, veías en el agua esas manchas moviéndose y desplazándose. Pero veías también barcas que estaban en medio de ninguna parte. Es decir, no estaban donde estaban los bancos de peces.
¿qué pasaría? Seguramente esas barcas terminarían el día sin pescar nada. Porque hay que buscar los peces. Hermano, los pescadores van a donde están los peces. No le traen los peces a los pescadores a la iglesia. No sé si me estoy explicando. No podemos esperar, hermanos. El planteamiento que en muchas congregaciones hay es el hecho de traer a la gente a la iglesia. Y bueno, eso estará bien. Pero hermano, es decir, el llamamiento de Dios, como hablábamos en la parábola de la levadura, no era traer los peces a donde nosotros estamos, sino ir nosotros a donde están los peces. Esa es la misión de la iglesia. Y a eso es a lo que tenemos que apuntar. Y finalmente, hermano, me gustaría mencionar que creo que otra de las cosas importantes que se ve en la palabra de Dios es que hay que pescar con redes adecuadas. Estoy utilizando mucho el término adecuar, porque creo que lo que tenemos es válido. El mensaje no ha cambiado. El mensaje tiene valor de por sí. El Evangelio es poder de Dios para salvación y lo sigue siendo desde el primer siglo. Eso no ha cambiado, hermano, pero hay que adecuarlo a nuestro tiempo para que otros puedan llegar a recibir lo que nosotros hemos recibido. Y no todas las redes sirven para todo el mundo, para todos los peces. Por ejemplo, nosotros, los que somos de Málaga o de playa, ¿no? Estamos acostumbrados a ver de sacar el copo. El copo es una red para pescaditos pequeños. Es una red que se saca a mano, y en el que normalmente se recogen los boquerones, la morrallilla, los jurelitos, es decir, peces pequeños. Pero si yo quiero coger atunes, no echo una red de copo. Es decir, el copo es para peces muy pequeños. Si yo intento pescar con la red de atunes boquerones, ¿qué pasa? Que no pillo ni uno. Porque las redes de atunes tienen unos huecos así de grandes, y entonces por ahí se me escapan todos los boquerones, todos los chanquetes, que son todavía más chicos, los pierdo todos. En cambio, ¿qué es lo que sucede? Si quiero pescar atunes, tengo que usar redes de atunes. Y para los boquerones, hermano, en nuestra sociedad no podemos pescar a todo el mundo igual. Necesitamos redes diferentes para los jóvenes, para los ancianos, para la gente en necesidad, para las familias desestructuradas. Para cada uno, hermanos, hay una red específica. Y el Señor nos tiene que ayudar a descubrir qué red va con qué lugar. Nos tiene que enseñar el lugar donde están los peces y saber qué tipo de peces son. Y cuando vamos, hermanos, a esos lugares, tenemos que tener cuidado con nuestra forma de presentar el Evangelio, con nuestra forma de acercarnos a la gente, que la gente nos vea acercarnos a ellos simplemente por querer estar con ellos, porque nos importan, porque ellos son el objeto del amor de Dios, no porque queramos tener trofeos, no porque luchemos, hermanos, por un crecimiento de números que a fin de cuentas hoy los tienes y mañana los pierdes. No.
El llamamiento de Dios va mucho más allá. A Dios le importan las personas. A Dios le importan las situaciones. Él quiere llegar al corazón de la gente necesitada. Si vamos a acercarnos a ancianos, hermano, no podemos pensar que a un anciano lo vamos a ganar para el Señor largándole una reata de versículos y hablándole acerca de que tienen que ser bautizados antes de que se mueran, cuando a lo mejor lo que el pobre anciano necesita es que te sientes con él y que lo escuches. A veces nosotros cambiamos los términos. ¿Y sabes una cosa? Mira, si al final el anciano no se convierte, el crecimiento lo da Dios. Tú has hecho lo que tenías que hacer. Tú puedes estar tranquilo de que tú has evangelizado a esa persona y le has hablado de Cristo con tu testimonio, con tu manera de acercarte a Él y mostrando el amor de Dios que hay en tu corazón hacia Él. Finalmente me gustaría decir, hermanos, que creo que hay una necesidad muy grande en las iglesias de cambiar la mentalidad. La enseñanza de Jesús en este pasaje es increíble. Este es uno de los pasajes que a mí más me gusta para hablar de la evangelización. El texto nos relata que después de haber obedecido la dirección de Jesús, haber echado las redes en el lugar donde había pesca, atraparon una gran cantidad de peces y sus redes se rompían. Hicieron señas a sus compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles. Ellos vinieron y llenaron ambas barcas de manera que se hundían. Hubo una pesca compartida. Ayudar al otro para que no se pierda ni un solo pez. Ese poner a disposición de mis hermanos mi barca requiere de una transformación completa de nuestra mentalidad sobre lo que es el reino de Dios. Porque en la actualidad hay muchos en los que el reino de Dios es su pequeña barquita. Y prefieren que se les hunda la barca a ellos solos, porque no pueden retener todo el peso de lo que están cogiendo antes que compartirlo con nadie. Eso no es tener mentalidad de reino. Eso no es tener mentalidad de flota pesquera. Hermano, tener mentalidad de flota pesquera es darse cuenta que todos estamos trabajando para el mismo armador, para el mismo jefe, para el mismo dueño de todas las barcas. Cuando entendemos eso, nuestra mentalidad cambia. Somos más desprendidos. Nos importa menos el yo y nos importa más el él. Él es el importante. Él es el rey. Él es el armador de nuestros barcos. Para él trabajamos todos. La iglesita pequeña, hermanos, no se siente más pequeña porque sabe que es parte de una flota mucho más grande. La iglesia grande sabe que está trabajando para el mismo armador. Pero tiene que haber un cambio de mentalidad. Si yo trabajo para mí y convierto mi pequeña iglesia en un reino de taifas, ¿sabéis lo que significa el término taifas? El término taifa es un término árabe que quiere decir facción o grupo disidente.
en España, el califato de Córdoba fue, hermanos, una maravilla en muchísimos aspectos, culturalmente, a nivel de edificaciones, fue en muchísimos campos, en el nivel de extensión, en la agricultura, en cantidad de cosas. ¿Sabéis lo que destruyó completamente el califato de Córdoba? Las taifas. Habían pequeños jefes que fueron formando facciones. Y esas facciones peleaban entre sí. En lugar de trabajar juntos para el califato, se peleaban por ver quién conquistaba el ser el más importante, el mayor. ¿Os suena eso a algo de lo que Jesús decía durante su ministerio? ¿No os parece estar escuchando al maestro diciendo, ¿quién de vosotros es el mayor? Si yo dijera... Hermano, se necesita que en nuestro tiempo nosotros seamos capaces de transmitir a los demás que tiene que haber un cambio de mentalidad. Un cambio en el que no pensemos en la barquita, sino en la flota. Un cambio en el que, hermanos, busquemos la dirección de Dios en lugar de buscar nuestro beneficio. Miguel, que no está aquí hoy, el pobre está desesperado, orando y luchando, porque, hermanos, en Antequera cada vez se hace más difícil intentar hacer cualquier actividad conjunta. Porque cada iglesia quiere ser protagonista. Y cuando propones algo, si tú no vas a estar allí con letras de oro marcadas y tú vas a ser solamente una de las iglesias evangélicas, genéricamente hablando, sin tu título importante y sin tu esto y sin tu otro, no se quiere participar. Y Miguel está desesperado y ora y llora. Porque, hermanos, siempre hemos querido trabajar con mentalidad de reino, con mentalidad de flota y no de barquita. Ojalá, hermanos, que estas reflexiones, que creo que son válidas e importantes, las podamos guardar en nuestro corazón. Las vais a recibir, evidentemente, para volverlas a escuchar si queréis. Pero yo os animo, hermanos, a que seamos capaces de transmitir a los demás que mientras no cambiemos nuestra mentalidad, el crecimiento que queremos ver en la zona no lo veremos. Porque solamente cuando el pueblo de Dios está unido, la bendición de Dios cae sobre ellos. Así que vamos a despedir en oración, vamos a ponernos en pie. Y vamos a pedir al Señor que Él nos ayude a entender lo que son sus planes, que tenemos que adecuarnos a nuestro tiempo, tenemos que cambiar nuestra mentalidad, tenemos que buscar la dirección de Dios, tenemos que usar las redes correctas para pescar cada pez en su ámbito. Y, hermanos, sobre todas las cosas, tenemos que buscar que la gloria siempre se la lleve Él y no nosotros. Nosotros no somos los importantes. Hemos cantado ante un coro que decía, Señor, yo quiero menguar para que crezcas tú. Que sea así en nuestra vida. Yo voy a pedir que Billy nos dirija en oración, dando gracias al Señor por este día.